días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Olla. Bárbara Pérez, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Con nuevas cosas, tenemos nuevo logo. Estamos con 8M, nuevas candidaturas, nuevo todo. Llegó marzo. Oye, yo creo que eventualmente vamos a tener que hacer así como un drinking game, algo más entretenido con las candidaturas, así, shot cada vez que un partido cambia de candidato. Porque, Eso, como la primaria amplia. También. Es una oye, conversación. esos debates, yo no paro de pensar en los debates, ya me lo estoy imaginando. Bueno, cada 2 semanas vamos a este ritmo. Vamos a hacer una especial candidaturas presidenciales. Porque varias fueron las definiciones. Llegó marzo, llegó este deadline que se habían un poco impuesto todos. Para poder presentar candidatos, para poder un poco ordenar el tema de la papeleta. Recordar que en abril, ya a mediados de abril, se empieza a cerrar los plazos de las primarias. Entonces como que ya se empieza un poco a estructurar la estructura, que podríamos decir, de las candidaturas de cara a la elección de noviembre. Pero vamos a ir por orden, vamos a ir por un poco revisando por candidatura todo lo que va sucediendo. Vamos a partir primero por la oposición, por el oficialismo, que fue el que entregó más que hablar esta semana, porque Carolina Toa, con este secreto a voces, junto también, un poco conversarlo al mismo tiempo, con la no candidatura de Michelle Bachelet, donde ya empezamos a ver de que efectivamente no va a pasar la candidatura de Bachelet y un poco el socialismo democrático, aunque dudas, va a ser su candidata Carolina Toa. Bárbara, primero, todo esto, el primer día de Toa, un poco, renunció al Ministerio del Interior, presentó su candidatura, a la mañana siguiente Bachelet dijo que no se iba a presentar. ¿Qué tal? Ya, primero yo quiero hacer la petición de que si alguna persona del gobierno va a renunciar para asumir una candidatura, por favor hágalo en la mañana, eh, para poder ver las cosas cuando van pasando, porque yo me estaba quedando dormida aquí, pista de dónde estaba yo de nuevo, cuando empezaron a aparecer las cosas. Ese es el primer comentario personal. Y además, la presentación de la candidatura como tal, el cambio de gabinete, fue súper tarde. Fue muy tarde hora chilena ya. Empezó igual como el rumorcito como de estaría Sí. renunciando, igual más, yo tengo una, de nuevo, la realidad alterada de qué fue temprano, qué fue tarde, porque para mí era tarde, yo ya estaba en pijama. Entonces, pero claro, empieza como este ruido, y obvio que cuando empieza el ruido de Carolina Toa es como, ok, entonces Michelle Bachelet no va. Yo sé que hay gente que mantuvo la esperanza un ratito más, que decía como no, que quizás el PS va a tirar a Michelle Bachelet, iba a haber una primaria, Michelle Bachelet, Carolina Toa. No, yo siento que si iba Toa era claramente que Michelle Bachelet no iba. O sea, yo no creo que el PPD fuera a hacer renunciar a su ministra en el ministerio más importante para que fuera a pelear una primaria donde probablemente iba a perder si iba con Michelle Bachelet. Porque siento que Carolina Toa puede ganar contra muchos candidatos. Michelle Bachelet no es una de ellas, creo yo, no sé si yo estaré leyendo muy mal el escenario, considerando que además el PS, además es un partido más grande, entonces, y que Michelle Bachelet tiene adeptos incluso en el Frente Amplio, incluso en el PC, entonces como que hubiera sido medio raro. Y no sé, a mí me pasa con esta candidatura que la miro con un poquito de susto. Pero bien escéptica con todas. Sí, yo soy bien escéptica de todas, y quiero dejar en claro, si todas me prueba lo contrario, yo voy a ser la primera en estarla celebrando. Pero me pasa con Carolina Toa que siento que hay una caricatura que vi hace poco que empezó a dar vueltas por WhatsApp, que era como ella dando el anuncio y decía como, y quiero darle las gracias a mi sector por apoyarme a mí en esta candidatura que siempre fue su primera opción, o una cosa así. Entonces partimos mal Y en el, ese y el estrado, eso era de mala imagen. Y el estrado decía como Bachelet 2026, como sentido. 2025, Sí, y luego un parche arriba que decía todo sí, 2025. sí. Entonces partimos mal, porque no es que no fuera la candidata de todo el sector, es que no era la candidata ni siquiera de su coalición del socialismo democrático, como de su mini coalición, de la subcoalición dentro de la coalición de gobierno.
Entonces, y aparte porque siento que con Carolina Toa me pasa que siento que ella sería una buena presidenta. Lo dejo aquí, lo digo muy claro, siento que ella sería una buena presidenta y creo que además su paso por el Ministerio del Interior como que le ayuda también en eso, como ella igual tuvo que asumir un poco el rol de vicepresidenta cuando Boric estaba fuera del país y cosas así, entonces como que ella ya tiene como ese lado más de gestión, pero siento que es una mala candidata, en el sentido de que no sé si es tan carismática, no sé, no, y además no lleva tanto tiempo en campaña, porque aquí cualquier candidato del oficialismo está en desventaja por muchas cosas. Una, porque es un oficialismo y hacer campaña cuando uno está en el poder es más difícil que cuando eres oposición. Cuando eres oposición, tú tienes este discurso de cambiar las cosas, tienes este discurso de ellos lo están haciendo mal, pero yo lo voy a hacer bien. Cuando tú estás peleando por una continuidad, es difícil, porque vaya a tener que tirarle palos a tu gestión, punto uno, aquí toda va a tener que pegarle a Gabriel Boric. En el caso de ganar una primaria y llegar a una primera vuelta, toda va a tener que pegarle al gobierno de Gabriel Boric, gobierno del que ella fue parte. Entonces ya partimos con esa dificultad. Pero además está el hecho de que aquí los candidatos de la oposición llevan mucho rato en campaña. O sea, mucho rato. José Antonio Caz vive en una perpetua campaña. Ese señor pierde una elección y empieza su campaña siguiente. No ha dejado de estar en campaña desde el 2017. No hay un año que José Antonio Caz no haya estado en campaña. Johannes Kaiser lleva mucho rato en campaña también. O sea, desde que se separó del Partido Republicano ya estaba dejando semillas de que quería hacer algo y ahora ya lleva harto rato en campaña. Y Evelyn Matei, o sea, la única razón por la que Evelyn Matei no lleva en campaña desde la primera vez que perdió una presidencial es porque en el intertanto ocupó otros cargos. Pero Evelyn Matei lleva por lo menos 3 años en campaña, incluso mientras era alcaldesa, y era cosa de ver sus acciones. O sea, todo su último tiempo fue hacerle campaña a otras cosas. Hacerle campaña al rechazo, después hacerle campaña a la favor, después hacerle campaña a Pancho Rego. Como que. Entonces, ya empezamos por lo bajo. Y además, si es una candidatura que quizás no es tan popular. O sea, yo no digo que las encuestas digan todo. Quiero dejarlo súper en claro. Las encuestas no dicen todo. Pero las encuestas sí miden algo. Cuando tú ves las encuestas, Carolina Toa ni siquiera es la que más marca dentro del sector. Ahora, también está el otro punto. Gabriel Boric, a estas alturas de la elección anterior, cuando era diputado, marcaba 2 puntos. O sea, no. Pero era distinto. Entonces, no sé, yo miro con mucho susto esta candidatura. Ahora, siento que los debates por lo menos van a estar entretenidos. En caso de que ella gane la primaria, contra quien vaya, no sé quiénes irán a ir al final, porque todavía hay un desorden ahí del que vamos a hablar. Pero ella llega a ir a la presidencial, los debates con Matei van a estar entretenidísimos. Es que además bueno, yo le tengo un poco más de fe a la candidatura de todas, porque yo no estoy tan de acuerdo, puede ser, pero no estoy tan de acuerdo del tema de que una campaña anticipada significa que tú vais con ventaja. Yo encuentro que es más exposición, es más espacio para poder cometer errores, te pesa un poco más. Por ejemplo, Cast está cayendo, está bajando su popularidad en relación, por ejemplo, a la candidatura en la candidatura anterior. Pero eso igual tiene que ver con que le apareció a alguien, qué difícil decir esto, que le apareció a alguien por la derecha. Sí, Entonces, sí, porque, es una alternativa. porque igual Cast, ese es el otro tema que pasa con Cast. Cast es una figura que no es tan carismática como el mundo cree. Lo que pasa es que era la opción que había en su sector. Pero Sí, llega este otro tipo que tiene un carácter más Milei, que es un carácter que está pegando, y le quita los votantes así. O sea, pero por algo, porque es por lo mismo. Yo siento que el tiempo sí le pesó a Cast. Como el estar un poco perdido, entonces como no supo volver en el tiempo correcto y apareció Kaiser y un poco le está quitando a los votantes. Entonces yo creo que el tiempo de repente te puede dar un poco de factor a favor. Y creo que aquí donde Tua puede agarrar un poco más vuelo porque tenía el tema más presente, tenía la candidata más presente.
en relación a lo anterior. Entonces, como creo que ahí hay un pequeño puntito, pero efectivamente, que algo que pensaba que iba a decir tú, porque lo ha recargado hartos programas, que no, tampoco estoy tan de acuerdo, pero así lo se ha instalado, de que es la crisis de seguridad. Que una ministra Ujú. de Interior en un gobierno con una crisis de seguridad. Eh, se, Sí, se, se ha instalado yo en los tampoco, medios. Dale. yo tampoco estoy tan de acuerdo que esa sea una realidad, pero es algo que se está instalando. Se instala, se Y, instala. y eso es poderoso al Sí. final, como que al final importa harto cuando hay gente dentro de, como personas con plataforma, las redes son muy extrañas porque todos pasamos a ser también como una especie de noticiario, una especie de influencer, incluso cuando no tienes una fuente de seguidores tan grande, igual tus tweets igual se pueden viralizar y todo. Hay gente que yo he visto, personas de izquierda o que se denominan de izquierda, instalar ese relato. Y es como, ok, yo creo que sí podemos ser críticos con la gestión de lo que tiene que ver la seguridad de este gobierno, pero también hay que entender que las cosas nos pasan en una burbuja. De nuevo, esta es una crisis que yo creo que le hubiera tocado a absolutamente cualquier gobierno. Sí. Es lo mismo que pasa con la crisis económica, le hubiera tocado a cualquier gobierno, porque le está pasando a todos los gobiernos alrededor del mundo. Post-COVID, ningún gobierno se salvó de la crisis de seguridad, ningún gobierno se salvó de la crisis de la inflación, ninguno. Cero. Porque es lo que venía acarreando, eso es lo que acarrean las crisis grandes en general. Pero es un relato que se está instalando y no es si es un relato tan difícil de combatir. Porque además, y aquí volvemos a un problema clásico del oficialismo, y esto pasa con el oficialismo en el gobierno central, pasa con el oficialismo en gobiernos locales, que es que les es muy difícil comunicar. Entonces, como que, claro, quizás hay cifras que han mejorado, pero no supo nadie. Entonces, como que ahí están las dificultades, creo yo. Y también me preocupa un poco que al final se enfrasquen un poco en la pelea dentro del mismo oficialismo, más que en la pelea hacia afuera. Porque también he visto palos iban, palos venían, no, es que Toa es alguien que llegó a salvar este gobierno de niños sin experiencia, y por otro lado, el Frente Amplio pegando de vuelta, así, no, pero es que como izquierda, no sé qué, y bla, y todos se Pero pegan de un lado para otro. que es Y es un como, discurso que un poco que partió al principio de este gobierno, creo que es un punto para el gobierno que se logró tapar un poco ese conflicto de los 30 años. Que efectivamente Karina Toa es el único rostro que tiene el PP. Como el PPD históricamente es un partido muy importante para la vuelta de la democracia, en los primeros años, por supuesto, pero como al mismo que la democracia cristiana fueron perdiendo peso a lo largo de los años y están a un par de elecciones malas de desaparecer. Entonces, como hay un poco si tal esta discusión de como los nuevos rostros versus el tema de los 30 años. Y yo creo que ahí donde efectivamente va a ir el discurso de Toada para no pegarle a su propia gestión, porque le van a decir como fui la la ministra del Interior en una crisis de seguridad. Entonces, como el otro es el tema de la economía, entonces tampoco voy a pegarle tanto efectivamente a Mario Marcel, pero sí, por ejemplo, creo que es un discurso que se va a instalar y creo que se va a instalar harto, es el tema de la experiencia. Vamos a tener la elección de la experiencia, de decir como tengo tantos años de gestión, llevo desde la vuelta de la democracia, en cargos de ministra, de subsecretaria, alcaldesa, incluso en la misma universidad, ya fue parte de la vicepresidencia de la fecha. Entonces, como el tema de la experiencia un poco va a pesar en este discurso y va a decir como estos cabros chicos, bla, 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 bla. Y ahí es donde también se instala un poco esta conversación respecto a quién efectivamente cómo se van a terminar apoyando. Porque esto va a pasar por una primaria. Y por lo menos Carolina Toda, si bien ha sido buena ministra y se puede instalar y creo que le pesó mucho, y esto es un poco lo que iba a decir antes, la figura de Bachelet. Voy a seguir insistiendo de que por qué chucha siguieron insistiendo con Bachelet. Porque los medios de comunicación aman a Bachelet y lo van a instalar a Bachelet y la Bachelet y la Bachelet y la Bachelet. Los partidos empezaron a conversar, decir como, oye, ¿por qué no Bachelet? Cuando le había dicho 2, 3 veces que no iba a ir. Que él iba a hacer cambiar de opinión. Entonces, yo creo que ahí sí perdiste tiempo.
de decir como, nos vamos a ir con Bachelet, nos vamos a ir con Bachelet, puede ser una opción, pero no vamos a ir con Bachelet, vamos a tener nuestros propios nombres y van a seguir instalando los propios nombres, ta, ta, ta. Sean o no populares, esté o no en las encuestas, eso da lo mismo, lo podéis ir, tenéis tiempo, pero ya, hay un atisbo de la conversación con Bachelet, ahí ya, como con el diario del lunes, ya se demostró que fue un error. Porque perdiste tiempo. Le bajaste el peso a tu lado por un poco esto. Es decir, como, no estaba Bachelet, lo que decías tú. Es decir, como, su postuló a tu lado, ya no va Bachelet. Entonces, creo que termina un poco mermando, y sobre todo para la candidatura de Toa, que para mí es la que, fuera de todo, más consenso genera. Eso Como, sí. como dentro del sector, así, incluso así como desde algunos del Partido Comunista decir como, ya sí, puede ser, pero sobre todo Frente Amplio, PPD, Partido Socialista, aunque vayan a presentar otros candidatos, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba con la derecha, con su primaria de Lavín, Sichel, como, si tú veías que ganaba cualquiera de los otros que no fuera Lavín, alguien se iba a enojar. Alguien a estar Mm. así como, no me gusta tanto este culiao. Y pasó. Y pasó, efectivamente pasó. Pero no sé si con Carolina Toda puede decir como, oye, ¿sabéis qué? Ya, está bien. ¿Cachai? Ya, vamos con toda. Yo creo que dentro de las militancias, no. Sí creo que dentro de gente que se identifica con la izquierda, que votó por esta coalición, sí. Bueno, Más que nada porque lo he leído. sí, Gente bueno, que tuvo ahí sus experiencias cuando era alcaldesa y todo. Pero también creo que efectivamente Carolina Toda está apuntando a un grupo etario, que es un grupo etario grande, que es el grupo etario de nuestros papás. sí. Que es como el grupo de mi mamá. Y de hecho, mi mamá fue la que hizo ese análisis el otro día. Créditos a mi madre por instalar esa idea en mi cabeza. Pero es verdad, o sea, y se nota en su discurso, se nota en sus ejes. Ahora, también creo que algo que vamos a ver mucho en esta elección va a ser el ninguneo a ciertas propuestas. Entonces, por parte específicamente de un lado grande del electorado, que es este lado que cree que solo tenemos que hablar de seguridad y economía. Sí. Y eso, de hecho, ya lo empezamos a ver. Carolina Toa hizo un hilo ahí en X, antes Twitter, eh, respecto a algunas de sus prioridades y habló de, por ejemplo, del el postnatal Masculino. masculino. Y los comentarios, todos los comentarios, o gran parte de ellos, eran... pero si acá nos matan una persona a cada hora, porque estamos hablando de esto, sus prioridades están en Narnia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a mí me parece lamentable. Creo que sí, la seguridad, la economía son cosas muy importantes, muy importantes. Cualquiera que diga lo contrario o que le trate de bajar el perfil no tiene idea de dónde está parado. Pero no es todo. No puede ser que paralicemos absolutamente todas las otras necesidades de la población porque hay una crisis de seguridad. No, no es posible funcionar así. O sea, vamos a ignorar la cantidad de problemas que hay en la educación, en la salud, la cantidad de problemas sociales que hay. No, porque para algo los gobiernos también tienen equipos amplios. Así funcionan. Tienen que abarcar muchas cosas a la vez, porque si no, no funciona. Entonces, eso me preocupa, que no vayamos a, punto uno, las propuestas van a ser increíblemente populistas. Yo creo que esta va a ser la elección más populista que vamos a haber visto hasta la fecha. Pero de nuevo, va a ser muy como este momento en Los Simpsons cuando Bart dice que es el peor día de su vida y Homero le dice el peor día de tu vida hasta ahora. Porque la siguiente elección probablemente va a ser peor. Pero Bueno, además vamos a ver un constante ninguneo a las propuestas en general. Cada propuesta que sea un poco más social, cada propuesta que no te mencione la crisis de seguridad, o sea, la franja probablemente va a estar súper dura en ese sentido. Entonces, no sé, a mí igual me da un poco de lata eso porque siento que nos vamos a quedar en un debate súper como superficial cuando son temáticas muy importantes. Pero, por ejemplo, o sea, ya empezamos con estas propuestas como cárceles en el desierto y vamos a tener a estas personas incomunicadas. ¿Aló? Como,
no. O el otro diciendo, acá su equipo entero diciendo que si es que él tiene que después evadir salir del país para que no lo... O sea, tú estás diciendo que vas a violar el derecho internacional. Yo no sé si diría eso con tanta soltura. Y todavía no empieza realmente la carrera. O sea, todavía no estamos ahí. Imagínate cómo van a ser las propuestas en un par de semanas más. Lo encuentro increíble. Y terrible. O sea, increíble en el mal sentido, me refiero. Entonces me preocupa también todos los debates que se pueden tener, incluso dentro de las mismas coaliciones. Yo no sé cómo van a funcionar las primarias. De hecho, bueno, y hasta el momento parece que hay solo un sector teniendo primaria. Es que eso es la gran discusión. Ahí pasamos, yo creo que al siguiente, como siguiente partido que está generando un poco de conversación, que es el Frente Amplio. Que hasta ahora, si todo va bien y como todo se va compaginando, va a ser una primaria muy de gobierno. En ese sentido, que va a ser el PC, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el PPD. Y si es que no incluyen efectivamente a estas candidaturas menores, si es que no se bajan antes, como la de la democracia cristiana y la del Partido Liberal. Entonces, como tener ¿Verdad? esta Ay, tener esta alianza de, por así decirlo, de gobierno, con todos estos nombres, está Jaime Mulet también, que es parte del Frente Regionalista Social, que también es parte del gobierno. Entonces, como que hay muchos candidatos que hay también donde empieza la negociación entre estas fuerzas. El Partido Radical también está presente, Acción Humanista también está presente, como en la coalición de gobierno. Ver cómo un poco se puede manejar todo esto. Pero el Frente sí. Amplio. El Frente Amplio en Constanza Martínez, en diferentes entrevistas, en diferentes publicaciones en redes sociales, habla mucho sobre los otros nombres que tiene el Frente Amplio, liderando sobre todo con Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú. También siempre, no sé por qué el Frente Amplio siempre lo toma como alguien de ellos cuando no están así, que es el gobernador de Santiago, Claudio Rego, y también otras figuras un poco también más consolidadas como Gonzalo Vinter y la ministra Antonia Orellana. Entonces, ese sería un poco y la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, ex también candidata presidencial por el Frente Amplio, cuando era una coalición, más que un partido único como es en este caso. Entonces, esos son un poco los nombres sobre la mesa. Ya, del Frente Amplio, que así de veritas, a mí no me convence ninguno. A mí me pasa que siento que el Frente Amplio sí o sí tiene que estar en la primaria. Sí Sí. o sí. Sí o sí. Y Y ahí están sus creo, esfuerzos también. y creo que los nombres no están mal. O sea, creo que hay potencial. Me pasa, eso sí, que lamentablemente el nombre con más potencial es el nombre que yo creo no debería ir, que es el alcalde Tomás Bodanovich. O sea, efectivamente es la candidatura más competitiva. Pero a mí me pasa que yo soy una persona que le gusta creerle a la gente. Cuando me dan declaraciones, yo soy una persona que si tú me das tu palabra de algo, yo te voy a creer. Y si tú traicionas eso que me dijiste, a mí sí me va a importar. Y a mí no se me va a olvidar. Yo sé que suele pasar entre los electorados que eso no es tan así. Y es cosa de ver cómo en Chile reelegimos 2 veces a Bachelet, reelegimos 2 veces a Piñera, hemos reelecto también a diputados, senadores, alcaldes. Sí, es verdad. O sea, pero también sé que hay personas que también son como yo y se toman muy en serio las promesas que otras personas les hacen. Aquí voy con esto. Si yo voto por un alcalde y este alcalde lo hace muy bien, tan bien que va a una reelección, y el alcalde va a esta reelección en un año electoral y se le pregunta muchas veces si va a ir a la presidencial. Y dice que no, dice que no, dice que no, dice que no, durante su campaña. Gana, gana por una... gana. Primera mayoría Y nacional. le preguntan de nuevo, como lo que usted hizo es tan brígido que claramente sería un muy buen candidato presidencial. ¿Va a ser candidato presidencial? Y te vuelve a decir no, que su prioridad está en la comuna. Si después ese mismo alcalde
va a una presidencial el mismo año que fue electo en una campaña donde dijo que no iba a ser candidato, a mí como votante me daría mucha lata. O sea, me daría muchísima lata. Por más que probablemente el votante de Bodanovich o sea, confiaría en él para ser presidente. Y probablemente el votante de Bodanovich votaría por él para ser presidente. Quizás hay muchos que deben estar pensando también como, no, yo voto por él al tiro, no, alcalde, tírese. Obvio que sí, obvio que sí. Pero también, como, no sé si esta es la carrera para ir. Sobre todo cuando todavía se puede acumular un poco más de experiencia, cuando todavía hay tanto que hacer. Y siento que algo que pasa mucho es justamente como dejar de lado los gobiernos locales. Y no sé si lo haría en este momento. Y esto diría exactamente lo mismo si estuviéramos hablando de Macarena Ripamonti, por ejemplo, una alcaldesa que también está súper bien evaluada. Súper bien evaluada. Como que no sé, siento. Y me pasa también con Orrego. O sea, que también el PS también ha hablado de Orrego. Todo el mundo adueñándose de Orrego, aunque Orrego no es de nadie. Entonces me pasa también con Orrego que yo digo, pucha, a mí, como persona que también vivía en la metropolitana, que votaba por él y todo, me daría mucha lata, porque además el cargo del gobernador es un cargo joven todavía falta cosas que se pueden hacer y además es la gobernación más grande, o sea, si es que no la más importante. Entonces, como que dejarla por una elección presidencial, no sé, no me llama la atención. Siento que además estamos enfocándonos mucho en la presidencial, que la presidencial es muy importante, pero no nos estamos enfocando, punto uno, en que, y esto todos los sectores, o sea, la derecha lo ha intentado un poco más, pero los gobiernos locales, y dos, las parlamentarias, como no nos sirve de nada enfocarnos tanto en la presidencial si las parlamentarias están ahí, uf, cuando al final cómo termina el Congreso es la razón por la que las cosas no se pueden hacer. Entonces, como que, no sé, siento que tratar de sacar de lugares a personas que acaban de ser reelectas, además. Como, y ya, uno puede decir, pero es que pueden ir a la primaria sin renunciar, ¿verdad? Pueden ir a la primaria sin renunciar. ¿Y si ganan la primaria? O si pierden la primaria y ya quedó claro que estaban dispuestos a dejar su cargo por ir a una presidencia. No sé, a mí no me gusta. Voy a ser súper honesta. Sobre todo cuando hay parlamentarios, voces, rostros, que no van a ir a reelecciones en sus pertinentes espacios. ¿Por qué no? O sea, ahora yo insisto, el Frente Amplio tiene que estar en una primaria, sí o sí. Sí o sí. Y siendo súper honesta, yo soy votante del Frente Amplio. O sea, como que también no me. Probablemente terminaría votando por el candidato que llegue. Pero por otro lado, como que igual encuentro heavy los nombres. Igual está como hablar de Bea Sánchez, como. O sea, Bea Sánchez creo que es lo menos. Lo que más me hace sentido, comillas, en esta situación. Y también he visto a tanta gente hablando mal de Bea Sánchez, pero por otro lado, no se nos olvide que Bea Sánchez fue la que empezó a abrir el camino para el Frente Amplio en su momento. Entonces, como que. Y sí, fue convencional y siento que hay cosas que igual se pueden dar vuelta Y además con la vía. tampoco fue de estas convencionales, es como que el Frente Amplio se le bien parado de la convencional a pesar de tener un protagonismo bien Yo, alto. yo soy una defensora de la convención, lo voy a dejar aquí ahora y siento que efectivamente el Frente Amplio el Frente Amplio, parte del PC y parte del socialismo democrático, porque no todo el socialismo democrático, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y las figuras del Frente Amplio, o sea, a mí me consta las peleas que dieron, algunas figuras del PC, Bárbara Sepúlveda, las peleas que dieron para hacer cosas, pero claro, era en escenario verso, a mí todavía me duele, pero no sé si he leído a harta gente así casi que no debería postularse ningún convencional, pero al mismo tiempo veo que dentro de la oposición los convencionales de derecha sí están yendo a ser candidatos en la parlamentaria, pero eso es otra cosa. Así que ojo ahí con los dobles estándar. Es que eso, como que. Porque primero
aquí es donde de nuevo voy con los nombres y un tema de planificación. Los partidos políticos Ujú. dependen efectivamente de los gobiernos, de una forma u otra, de cualquier tipo de gobierno. Sean gobiernos locales, sean gobiernos nacionales, tú dependes de eso. Entonces, como sobre todo las directivas. Y algo que por lo menos hizo bien la derecha en este sentido es saber decir cuando Evelyn Matei se postuló a la alcaldía de Providencia, ella va a ser nuestra candidata. Y lo sabían. Y decir como si esto va bien, vamos por ella. Porque aquí va a terminar justo, va a tener este periodo de decir que no, entonces tenemos desde ahí va a empezar a hacer campaña. Algo que para mí no me pasó con el tema del oficialismo. Como estos nombres están saliendo así como, este weón está bien posicionado ahora. Entonces hay que posicionarlo ahora. Entonces esto de un poco llegar sobre la marcha, porque por ejemplo, sea Toti Orellana o sea Winter, que puede ser un poco los nombres que están en una palestra pública, empieza a abordarlo a ellos. Como, de nuevo, ¿para qué vas a decir con Bachelet? Dale con la Toti. Y síguelo, y síguelo, y síguelo, y síguelo, y síguelo. Y tú como parlamentario impulse agendas que tire ella y empieza a moverla y como que se intentó un poco hacer con de nuevo, como si fuera como resolviendo un poco las cosas. No le resultó. Ya, filo. Winter, ya, colócalo como jefe de bancada y que empieza a salir en todos los medios de comunicación y bla, bla, bla. Empieza como a moverlos tú. Como tú también tenés gente, tú también tienes una base de militantes, tenéis todo para poder hacerlo. Pero siento que eso no se hizo. Y lo van a empezar a hacer ahora con ni siquiera ellos, ahora el 15 de marzo, el consejo, el comité, creo que es comité general, o consejo general, no me acuerdo del nombre técnico, donde van a definir el candidato. Comité Central. Comité central. Van a definir su candidato, van a definir qué van a hacer. Entonces, creo que Boanovich, bien, buena gestión en Maipú, y también coincido contigo, pero no debería ser el nombre. Ya asumió esta responsabilidad. Si yo no soy votante de Maipú, yo no vivo en Maipú, pero sí creo que partís con mala pata. Partís con mala espina por decir que eso, dejaste como hay desafíos más grandes. Pero mi desafío también es importante. Digo, persona que vive en Maipú, yo también. ¿Cachai? Como tienen que hacer gestiones. Y además, sobre todo, en una política que es cada vez más personalista. Como nosotros, hay gente que lo hace y está bien y todo, sobre todo en elecciones más minoritarias, pero en las elecciones de alcalde, gobernadores, de presidente, cada vez se vota menos por el partido. Antes Ujú. pasaba, que era como, no, yo voto por el PPD, yo voto por el PS. Como incluso hay veces que muchas veces pasa que es que uno vota por el concejal que sale con el alcalde. Es decir, como ya, él es el partido del alcalde y entonces yo voto también por el concejal que lo acompaña. Entonces, Sí, es pero súper común también en la elección local el votar porque lo conozco. también, Eso, por ejemplo, en un lugar como Chillán, mi país Chillán, sí, eso pasa harto, como voy a votar por este porque lo conozco. O mi mamá lo conoce, o mi tanto, como que es algo muy común y siento que sí, ahora igual también, claro, también votamos en general eh, por un factor como de que se siente más familiar, siento yo. No es por, sí. es algo que pasa en Hamilton. Recomendación de unos capítulos más anteriores donde se está hablando justamente de la elección presidencial y cuando se habla de, por ejemplo, Thomas Jefferson, dicen que es un snob, que es este tipo como muy elevado, y que la razón para votar por Aaron Burr es que se ve como que puedes tomarte una cerveza con él. Y siento que cada vez estamos votando más de esa forma, como yo podría sentarme a conversar con esta persona. Eso, Boric, Como creo yo que siento que lo un... conozco. Boric, exacto. Es una cuestión como yo siento que lo conozco. Siento que le podría invitar a comer un completo. Entonces, Esa, a y la siento terraza. de raza. Y siento que se nota, por ejemplo, en personalidades como Evelyn Matei. Siento que ella ha intentado armar un poco esa figura. Lo que es difícil cuando tienes un video de ella escapando corriendo de los periodistas. Pero, ¿quién es una? Entonces, creo que sí, como el Frente Amplio, sobre todo, como el mismo gobierno, le fue afectando. Como de cómo partió a cómo terminó. Por ejemplo, los nombres potentes ahora del gobierno,
como en ministerios que son considerados importantes, son todos de socialismo democrático. Llámese Elizalde, llámese Toa, Maya Fernández en defensa, porque ¿qué ministro así? La Toti en el Ministerio de las Mujeres, No me estrella, no sé. porque Eh, el trabajo es PC, sí. entonces como tú como Frente Amplio quedaste bien mermado, quedaste bien mermado. Entonces Pero siento como que es algo que está pasando harto con el progresismo en general, y yo sí voy a englobar al socialismo democrático dentro del que es el progresismo. Y es que uno de los grandes errores de la concertación, la nueva mayoría, la figura de Bachelet, fue justamente no crear herederos, por así decirlo. O más que herederos, una tradición, una cosa más, que no tuviéramos que estar siempre mirando hacia el mismo lado. Que no tuviéramos que, como cuando uno habla de persona que puede como moverse bien en el Congreso. Sí, Elizalde, obvio. ¿Cómo no va a haber alguien más joven? Y es justamente porque no se cultivaron nuevos liderazgos. Y ahí hay una falla de todas partes. Hay una falla de que nuevas personas tampoco toman la iniciativa, pero también de que los partidos suelen ser bastante sectarios en sí. algunas cosas. Y de que si tú no eres amigo del amigo del amigo, por más potencial que tú tengas, es muy difícil que a ti te levanten como un liderazgo, por así decirlo. Entonces siento que esa es una tarea que el progresismo tiene, es como muy, como esto que se está haciendo muy viral en redes sociales, que es como que si la izquierda deja de tener hijos, todos los niños en un tiempo más van a ser conservadores, porque es verdad que es lo que pasa con la generación alfa. Eso, ya vamos para allá, ya estamos ahí. Exacto, y siento que en la tradición política pasa algo muy parecido, porque mientras la derecha siga efectivamente impulsando sus voces jóvenes y la izquierda no, porque cada vez que efectivamente aparecen voces jóvenes, obviamente las voces jóvenes te van a pegar. Es normal que cuando aparecen personas nuevas en la política van a decir que la persona que vino antes hace algo que a ti no te gusta. Es normal, pero se ofenden tanto, se hacen tan los ofendidos que también alienan un poco la situación. Entonces, por un lado, las generaciones nuevas como que excluyen a la generación anterior porque no les gustaban cómo hacían las cosas, y la generación anterior, en vez de ser un poquito más abierta, porque como que se les olvida que ellos también fueron la generación más joven en algún momento, se las dan de estos niños no saben lo que están haciendo, y ahí ya, y terminamos todos alienados y no hay una tradición política en común. Entonces creo que este gobierno efectivamente logró un poco que se juntaran estas cosas, se logró un trabajo en conjunto, y por más que ciertos sectores de la prensa y de las redes traten de constantemente enemistar al socialismo democrático con, me carga el nombre a Provincia, le voy a dejar Sí. de decir así, con el voto, eh, como que no es tan así, no es tan así. Sí. Entonces, como que falta un poco entender que las generaciones nuevas probablemente le van a pegar a lo que vino antes. Y no por eso tu goal va a ser probarles que están equivocados y que hiciste todo bien. Y creo que está bien, como en el sentido de la autocrítica. Ujú, Y para la ciudadanía, como en el sentido de que, por ejemplo, que lo hizo el gobierno, yo creo que en el caso de Monsalve, es como, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Lo hicimos mal, ujú. pero podríamos haber hecho así como, de nuevo, no se nos escapó de las manos. Lo hicimos mal, entonces como, un poco eso hizo que el gobierno saliera mejor parado, en un caso heavy, en una situación bien heavy. Entonces, como en ese sentido, no creo que le vaya a pesar como electoralmente. Ahora en una futura candidatura presidencial. Y que al mismo tiempo los nombres que posicionen, por ejemplo, Monsalve, háganse responsables también, pues, ¿no? O vean dónde están también, pues. Mierda, qué rabia. Sí. Y lo otro es que también, como, ojo con eso de ver cómo esta división se termina plasmando en las primarias. Porque, por ejemplo, el PPD, un poco lo decía antes, como sí, valor democrático, gracias, como la lucha de la dictadura, pero ahora cero. No hay mucho peso del PPD como partido.
incluso cada vez están perdiendo más concejales, que era un poco su base, sobre todo en regiones más pequeñitas, alcalde. El de Chillán es PPD, ¿o no? Creo que Me sí. quiere sonar, me quiere sonar. Entonces, como estos gobiernos locales que igual, de nuevo, Sí, 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 sí. ya, bien, ahí tenemos un Ok. alcalde de PPD. Es que a mí se me mezclan el gobernador con el alcalde de Ñuble. Pero sí, el alcalde es PPD o independiente PPD, pero es PPD y el gobernador es PS. Eh. Entonces, como tener un poco ese conflicto, y ahí donde muy rápidamente pasar de que la democracia cristiana también tiene candidato, que es Alberto Undurraga. Alberto Undurraga que perdió la primaria primero con Jimena Rincón, después se olvidó de Alberto Undurraga para tirar a Yana Proboste. Es parte de senador, parte de la mesa del Senado, eh, que es, uff, duro. Entonces, como en el sentido de que la democracia cristiana también se quiere instalar, pero ¿con quién se va a instalar? ¿Se va a ir a la primaria de la derecha? ¿Va a ceder y Va a entregar tratar a ahí quizás hablar con las otras no DC, dígase amarillos y demócratas. y a medio demócratas que quieren entrar a la primaria de la derecha? Imagínate una primaria amarillos, demócratas, Eso la es DC, otra cosa Carter. que me ha llamado la atención, como virando hacia un poco hacia la oposición, hacia la derecha, es que Chile Vamos está como muy empecinado en ir a primarias con republicanos. No con Kaiser necesariamente, pero sí con Cast. Igual me llama la atención porque en ninguna parte la derecha que además se trata de denominar a sí misma como centro derecha, que trata de agarrar un poco esta bandera como de la derecha más social, intenta con tantas ganas agruparse con la ultra. Porque si bien Kaiser es la ultra ultra, Casta también es la ultra. Entonces me llama la atención y no sé si les irá a resultar. Y no sé si sería bueno que les resulte. De Que, hecho, yo no sé si, no sé si están dimensionando que quizás no es tan buena idea echar a pelear ahí a su candidata. es que yo creo que ahí donde está el problema, pero creo que es como son estas cosas de nuevo con el diario del lunes, que es, ¿qué te llevó a tener dos candidatos fuertes más a la derecha que tú? Uh Creo -huh. que ahí donde como sociedad, como echémonos una culpa entre todos, pero también hay que mirarse a uno mismo, que es qué te llevó a que efectivamente, a diferencia de la izquierda, de que la izquierda no se mueve más allá del PC con fuerza. Y el PC, de nuevo, no es esta ultra izquierda que se busca y tal, No es no, una ultra. no, es un Lo más margen cerca a una ultra que tenemos no marca nada, de que artes, es artes. O artes. sea, no tiene representación parlamentaria, nunca le ha ido bien en una presidencial. En cambio, la ultra en la derecha está muy representada, tienen bancada. Bueno, el ejemplo es el segundo proceso constitucional. Tuvo una muy buena elección, que terminó mal para ellos, bien para el país, quizás, pero terminó mal para los republicanos porque dio señales de poca gobernanza, que era un poco este pan envenenado que te quita el hambre, pero te termina matando finalmente. Entonces, en este sentido, como ¿qué te llevó a que efectivamente tuvierais dos candidatos que están creciendo? Entonces, el número, como a ti como coalición, primero partiste mal porque lo apoyaste en su momento. Y creo que ahí es donde también como se generó este conflicto. Y al mismo tiempo seguir potenciándote decir que no tenemos tantas diferencias. Entonces ahí te da señal de que te estés alejando del centro. Y creo que donde van a estar los votantes puede que sea en el centro. Puede que se genere un poco esta división. Entonces, creo que se ve más con la calculadora que con tus principios políticos y lo que le hace bien al país. Por lo menos en el programa siempre hemos dicho así como, no está mal que seas de derecha. Eso no está mal. Tú puedes como defender el libre mercado y vas a la estructura. Pero los derechos humanos, los derechos sociales, cosas que uno dice como,
eso, conversemos, ¿cachai? Lleguemos a acuerdos, pero creo que con republicanos y ahora lo con los nacionales libertarios, que también se inscribió como partido, entonces Kaiser tiene más rédito para poder postular una candidatura presidencial, como sin la necesidad de conseguir firma o un proceso mucho más largo, hace que tengamos que eso, ver cómo se posiciona todo esto en pro democracia o en contra de la democracia. Entonces ahí tenemos un poco la conversación por la derecha, podemos volver quizás más adelante, pero tenemos otra también, que es el PC. Janet Jara también nos entregó una declaración señalando que con una eventual candidatura presidencial dijo: yo voy a servir al bien común donde sea necesario. Y varias son las conversaciones que posicionarían una conversación interna dentro del partido muy dura, como ya lo conversamos un poco la semana pasada, entre tomar la decisión entre Janet Jara y Daniel Jadwe. Esos son los dos nombres que maneja el PC como en sus lotes, en sus estructuras internas. Por ejemplo, para el gobierno mismo, ya salió, se habla de que Vallejos, Cataldo, Cariola, son como los nombres que bancarían a Janet Jara, pero los nombres un poco más viejos del partido irían con Daniel Jadwe. ¿Cómo estaría? Y bueno, también vi una entrevista por ahí que hablaba de que la mejor candidata para el gobierno es Janet Jara, pero es comunista. Creo que lo dijo Rafael Gumucio en Pauta. Creo que Es sí. que, es que no es mentira. O Tiene razón, sea, tiene razón. Dani Jara es una tremenda candidata. Es una mujer que es cercana, habla bien, ha hecho una muy buena pega en una cartera súper difícil. O sea, si había una cartera donde podía hacer las cosas mal, era trabajo. O sea, sobre todo cuando llega con el peso de que desde el primer momento en que se anuncia que iba a ser la ministra, es comunista. O sea, entonces, como que efectivamente es una tremenda candidata. Y yo siempre lo digo, o sea, no, yo tengo claro que las anécdotas personales no marcan la tendencia, pero también algo pueden decir cuando tú ves cosas en tu ambiente. Yo, por ejemplo, sé que una mujer como mi abuela, que no comulga tanto con el partido, le encanta la ministra Jara. Y yo creo que en el momento en que la pones en la papeleta, la piensa. Entonces, pero también está el tema de que no solo es comunista, además es mujer. O sea, Sí. si bien ya tuvimos una presidenta, tenemos probablemente la siguiente persona en estar en la moneda va a ser una mujer, ya sea Evelyn Matei, sea Carolina Toá, es muy probable que sea una mujer. Pero una mujer y comunista ya le complicaste toda la... Sí, el bingo completo. Y parte de este gobierno. O sea, a pesar de ser una de las ministras que, oye, se va así, o sea, todo alto, hizo todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Entonces, como que es una muy buena candidata. Y yo creo, no es por meterme, aquí yo no me gusta meterme en las discusiones de los partidos porque los militantes son los que tienen que ver lo que hacen, obviamente son sus orgánicas, no las de una. Pero siento que entre Daniel Jadwe, que está con arresto domiciliario, Es está donde lo bien, está siendo ves. investigado, pero está con arresto domiciliario, que además fue súper criticado por sus formas, particularmente, por ejemplo, con periodistas mujeres en la elección anterior, que además está siendo investigado justamente por cosas en su gestión comunal contra Janet Jara, como... Eh, hay un meme muy bueno, yo hablo todo en memes y referencias de redes porque así es una, donde hay como una elección donde gana una opción como por 50, algo contra la otra 49, algo, y dice como la del 50, dice, todos los problemas del mundo se solucionan, y el otro dice como diarrea para todos. Y ganó como por 0, algo todas las cosas buenas. Siento que así estamos viendo selección. Como, ¿qué, ¿en qué planeta es una pelea igualitaria? No sé. Entonces, pero lo que ellos hagan ya es cosa de ellos,
Pero una primaria, y además una primaria donde tuviera, por ejemplo, no sé, Carolina Toa, que ya está confirmada, alguien del PS, porque el PS dijo que va a llevar candidatos. Así que espacio para el PS, no sabemos quién va a ser. Digamos que Tomás Bodanovich se mantiene diciendo que no y el Frente Amplio termina reviviendo a Beatriz Sánchez. Entonces, Carolina Toa, Beatriz Sánchez, Janet Jara y no sé, Blau. Oye, yo siento que es tremendo debate. ¿Qué querés que te diga? Lo pasaría excelente viéndolo. Y siento que además no me sentiría viendo una cuestión que diga como, pucha, son todas malas opciones. No, al contrario, sentiría que son buenas opciones, que quizás falta un poquito de trabajo, sí, obvio, que quizás no eran las opciones obvias, pero de nuevo, otro fallo del sector fue que no, en ningún momento se dibujaron opciones para esta elección. No pasó, no pasó. O sea, ahora queda caleta, pueden pasar muchas cosas, oye, muchas cosas. Estamos en este momento 8 de marzo grabando este capítulo. Mañana puede pasar algo que cambie toda la elección y a la semana siguiente algo que lo revierta a como estábamos antes. Entonces todavía tenemos mucho tiempo. Y yo siento que con esas candidaturas, por lo menos, veríamos una buena pelea y no sería como a quién están mandando a perder contra Matei. Que yo además cada vez siento que es menos ese el escenario, justamente porque la exposición de Matei igual la jugaba un poquito en contra. O sea, el otro día yo escuchaba una entrevista de ella y siento que no hay nada más mortal que salir de una entrevista sin haber dicho nada. Onda que una entrevista además en el horario prime de las radios, que es la mañana, 7:30 de la mañana, en T13, buenas preguntas. No te puedo decir ni una sola cuña de Evelyn Matei. Y eso, de una candidata presidencial, igual, complejo. Y yo creo que es la sobreexposición la que está haciendo eso. Sí, lo está agotando, un poco lo que conversábamos al principio. Sí, Como hacer una campaña tan larga, como puede tener beneficios, pero también creo que tiene más contras que beneficios. Le dio el punto al gobierno y un poco conversando de, yo no me metería en la interna de los partidos porque ellos ven qué hacen. Yo estoy súper en contra de eso porque pasa de que no es lo mismo que esté Daniel Jadwe en la primaria que por esté supuesto. Janet Jara en la primaria. Porque por lo Por menos supuesto. porque obvio va a afectar, va a manchar harto la primaria. En el sentido de como te está apoyando a ti, tu persona, gane Carolina Toá o gane Beatriz Sánchez o el que sea, Paulina Bodanovich, por ejemplo, apelemos al apellido nomás, pa, lo borrego. Así que hay un Bodanovich en la papeleta, listo. Eh, Bueno, entonces, están en elecciones, ¿o no? ahora ¿El están en PS? elecciones internas la próxima semana. Ujú. Entonces por eso no han definido mucho, Sí. pero sí se supone que gana la continuidad de Bodanovich como presidenta del PS, van a tirar candidato propio. Entonces, y es muy probable que eso suceda. No se ha visto una lista que le pueda competir, pero bueno, ahí sí hay una orgánica más interna de los partidos que nosotros no sabemos. Pero creo que como esa decisión del PC puede generar muchas diferencias en cómo se ve la primera. Entonces, como la figura de Daniel Jadwe, de nuevo, en su momento, bien, ya como un competidor y que puede un poco generar el cambio dentro de la estructura de la oposición en ese momento. Pero ya lo vimos en una primaria, lo vimos con un Boric, que no es el mismo Boric de hoy, era mucho más Boric diputado, perdió en la elección. Si bien Boric la ganó, Daniel Jadwe también ayudó a que eso se terminara viniendo abajo. Entonces ahí tenemos un poco todo el panorama presidencial, Bárbara, hasta el día de hoy. Creo que no se nos va nadie. Tuvimos una hora hablando de nombres. Sí, eh, no, creo que no. Así como algo nuevo. Bueno, ya lo hablamos un poco la semana pasada, pero por ejemplo Harold May Nichols tuvo una entrevista en Mesa Central diciendo que va 100% independiente, entonces ahí también se suma. También hay un nombre que no lo he investigado, pero que también sale dentro de las papeletas, que es Félix González. Así que, como lo he visto en hartos lados como nombre presidencial, no sé, no me he dado el tiempo de buscarlo, así como No, el otro día alguien en uno de mis chats lo mencionó,
Y mi respuesta fue que no tenía idea. Y lo googleé y no encontré nada al respecto, así que, Ah, ok, es militante del Partido Ecologista Verde. Es de Concepción. ok, ok. Oye, Entonces y también se el quiere nombre postular. eterno de la paleta, Meo. Meo, también. Justo este año, porque no he visto nada. Sí, por lo menos acción humanista, los radicales, como hay conversaciones como de Igual, que, igual sería heavy. Que justo este año se le ocurra no ir. Es como, ya, pues. Si yo estoy acostumbrada ya a ver el nombre, como que igual me da pena si no lo veo. eso sería extraño. Sería extraño no ver a Meo en la papeleta. Porque hay tres nombres que siempre están, que es Artés, Parisi y Meo. Como que Cast. Son los nombres que se vienen repitiendo, así que por lo menos tres elecciones, cuatro elecciones atrás. Entonces sería señal de que la política está cambiando. Creo que Ninguna era. puede haber un antes y un después de una papeleta sin Meo. Sería triste, sería triste igual. Como que yo ya estoy muy acostumbrada, Meo. Es como. Y además le agrega algo a los debates. Igual Sí, sí, no se le entiende, pero también es un buen comunicador. Si no, ¿para aquí? Bueno, sí. bueno, algo que no haya quedado pendiente, ¿no? Creo que no. Bueno, vamos ahora a nuestra sección final. Para, para terminar bien, después de esta larga vuelta, que aún queda mucho por definir, no es posible que las próximas semanas también hablemos de los nombres presidenciales. Bárbara, ¿tienes algo para recomendarnos? ¿Alguna noticia? Sí. Sí. Y es algo que, es que lo he pensado harto y siento que va con el tema del día de hoy. De hecho, va full con el tema del día de hoy porque es una serie política fue mi obsesión en pandemia. Y no sé, La tengo, hay hartas, la tengo ¿ah? pendiente, la tengo pendiente. Hay hartas razones por las que la quiero recomendar. Y es Borgen. Venga. Borgen es una serie danesa de Netflix que es del año, si no me equivoco, pues como el 2010, pero tuvo ahí como un revival, le hicieron una temporada extra el 2022, y es una serie de drama, de un drama político que sigue un poco como cómo funciona justamente el interior de la política danesa, que no es muy distinto a cómo funciona la política en general, aunque claro, tiene este componente de que es un parlamento, porque Dinamarca es una monarquía parlamentaria, y todo esto lo vemos a través del personaje de Birgit Neutberg. No me si es Birgit o Brigitta, nunca aprendí a pronunciarlo. Pido perdón si hay alguien que habla danés escuchando este programa. Eh, pasa de ser como una de las representantes de su partido, el Partido Moderado, a ser la primera mujer en convertirse en la primera ministra de Dinamarca. Se llama Borgen porque así es como le dicen al palacio de gobierno, que no voy a intentar pronunciar en su nombre real, porque le tengo un poco de respeto a los nombres extranjeros, que es justamente donde está la oficina del primer ministro, y vemos un poco el rol de los medios, su mismo asesor comunicacional, que es el que obtiene ahí una información que compromete a otro partido, que es el partido que tiene al primer ministro en ese momento, y eso hace que el partido moderado pueda justamente ganar esta mayoría, que en el Parlamento significa que es quien va a tener al primer ministro al final en esta mayoría parlamentaria que conforman este gobierno. Las primeras temporadas las primeras tres son las que salieron durante su tiempo original, que muestran distintas problemáticas de política exterior, de etcétera, etcétera, problemas familiares también, y el rol de los medios. De hecho, una como de los personajes centrales no es solo este asesor mediático, sino que también hay una periodista que es como la más aguja en ese sentido, como de la cadena de tele que vendría siendo como la BBC, por así decirlo. Y TVN. claro, TVN. Y el 2022 salió una temporada nueva
donde, no me acuerdo si esa es la 3, no la 4, son dos primeras temporadas y la tercera es la que salió después. Que claro que muestra cómo cambiaron las cosas. Entonces el Partido Moderado pierde y todo este camino. Y a mí, de hecho, en esa temporada, Brigitte Neusburg me recuerda un poco a un personaje que tenemos ahí en Chile, que es Michelle Bachelet. Justamente porque vemos cómo esta política tan experimentada en la política danesa empieza a hacer ojitos a lo que es la política exterior en organismos más internacionales. Ahí la dejo como muy presente. La serie, insisto, tiene este ritmo igual rápido. Está en danés porque ese es el idioma original, pero ahí en Netflix obviamente se puede ver subtitulada y si es que ustedes como yo necesitan igual escuchar algo que siquiera les suene familiar, también se puede poner en inglés y creo que también tiene el doblaje en español, no estoy tan segura. Pero es una muy buena serie, se ve súper rápido, súper, súper rápido. Nosotros la vimos en nada de tiempo el 2020 y después la temporada extra del 2022. Así que ahí está en Netflix, está disponible en todas partes y es bien entretenida. Y aparte está bien grabada, se actúa bien y de nuevo, muchos de los problemas, si usted está metido en el cagüín político en general, si bien es un contexto distinto porque es un país distinto, no es Chile, eh, y es un sistema distinto, los problemas no son tan distintos a los que vemos en la política nacional. Desde qué es lo que sale en los medios, lo que se filtra, lo que no se filtra, lo que manejan los distintos sectores, etcétera, etcétera. Así que eso vende siendo Borgen. Muy buena recomendación. Me han recomendado harto y no. Bueno, cada vez que hablamos en este espacio digo, no, no la he visto. No, no. El reemplazante fue el único que. Es que es demasiado buena. Así que ahí la Como recomendación. que siento que tiene más que otras series de este mismo estilo. Como que, y eso, a mí me gustan todas estas series, la House of Cards, la Designated Survivor, todas, 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 todas. Pero esta yo la encuentro 10 de 10. Muy bien, así que ahí tienen la recomendación. Yo voy con una buena noticia que lastimosamente estas cosas pasan muy piola y medio harta lata, pero es un gran paso, yo creo que para lo que es el tema de memoria, un tema que igual he tocado harto en estas buenas noticias, que es que se presentó el plan para expropiar ex colonia de Guinea. Son 116 hectáreas, que incluye la casa de Paul Schaeffer. Además, diferentes bodegas, incluye el restaurante, incluye muchos espacios de expropiación de este sector que sigue siendo utilizado. Incluso esta semana vino el presidente de Alemania acá a Chile y fue tema de conversación entre Gabriel Boric y el presidente alemán. Que tengo su nombre acá, pero siempre de nuevo, mucho respeto a la a los nombres extranjeros, así que no me la jugaría con pronunciar el nombre de. Aquí lo tengo. Frank Walter Steinmeier. Lo nombré muy gringo para hacer un nombre alemán, pero es una buena noticia, un poco de que estos espacios de memoria donde se realizaron torturas, hay un documental de Colonia de Dignidad que también está en Netflix, y es un tema importante tanto para los chilenos como para los alemanes, como el tema de que efectivamente muchos personas que estuvieron acá en Chile fueron abusadas, fueron torturadas de diferentes tipos. Incluso salieron hartas noticias, sobre todo de la Deutsche Welle, que Alemania recibió 398 solicitudes de ayuda que terminan siendo al final como apoyo económicos de 2 millones de euros, unos 2.000 millones de pesos. Entonces, todo un poco lo que gira en torno con la dignidad, de espacios de memoria y que efectivamente tengan estos espacios para que no vuelva a suceder, creo que es una buena herramienta que puede utilizar el Estado, en este caso la expropiación. Por supuesto genera polémica por, primero, ser un espacio de memoria, que siempre es un tema que genera divisiones, como avanzar, no avanzar, de qué nos sirve, cosas que no corresponden, pero al mismo tiempo porque hay gente viviendo ahí. Entonces, como las personas que vienen en Colonia Dignidad han presentado recursos de protección y todo lo que un poco vaya a suceder, pero que vamos a ver un poco de eso. Pero creo que sí es una buena noticia que se inicien estos espacios de creación y recuperación de memoria.
en este caso con Colonia Dignidad, ahí en el sur de nuestro país. Bueno, Bárbara, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Con estas buenas noticias y también recomendaciones, además de analizar todo el panorama presidencial, que como siempre decimos en nuestros especiales de cada 2 semanas prácticamente de figuras presidenciales, que muy probable en 2 semanas más tengamos otro capítulo porque ya van a estar un poco más conversadas las primarias, dentro de todo ya con el panorama armado. Así que palabras de cierre, palabras de conclusión del programa del día de hoy. No sé, estoy como ansiosa, como que cada vez que hablamos del escenario presidencial me viene como la completa desesperanza y la ansiedad y todo, así que si usted es como yo, no se desespere, recuerde justamente que el escenario cambia cada 2 semanas, así que vamos a ir viendo distintas cosas, desde las cosas que salen en la prensa hasta las declaraciones, hasta si sale alguien más del gobierno, así que habrá que ver. Yo, eso sí, también empezaría a poner ojito a las parlamentarias, insisto. Creo que así como estamos tan focos en las presidenciales, deberíamos empezar a mirar para allá. Y de nuevo, no ver todo tan intenso como de repente lo veo yo. Recordar que falta harto y ver las cosas, tomarlas con un granito de sal, ver por qué se instalan ciertos debates, por qué se instalan ciertas ideas, cuál es la agenda detrás, porque en todo hay una agenda, y mirar todo con tranquilidad. Y si es que no han revisado y cambiado su domicilio electoral, quedan 111 días, siendo hoy 8 de marzo, así que si usted tiene que cambiar su domicilio electoral como yo, hágalo. No se le pase porque recuerde que las votaciones van a ser obligatorias. Eso, para no tengan que pegarse el pique viviendo en Santiago a su pueblito, a su ciudad. O al revés. O al revés, tenés que viajar a Santiago desde región. O tenés que moverse una fila de harta hora en una comisaría. Porque estas elecciones son obligatorias. Así que lo tengan en consideración. Y vamos a ir viendo también cómo se forma lo parlamentario. Todavía siento que todavía no nos da para tema. Un tema Sí, de que no. hay pocaso nombre, pocasa organización. Pero lo más probable es que aquí en su programa favorito puedan saber sobre la elección parlamentaria también. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como laoya.p y también en nuestras plataformas de audio como YouTube y Spotify. Suscríbanse, compártanlo, denle me gusta. Esto deberíamos empezar a decirlo al principio también. Como que la gente llegue al final agradecido, pero por supuesto hay que tenerlo en consideración. Así que eso, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.